El origen del mal. Bienvenidos espectadores a esta escalofriante historia. Hoy les traigo la terrorífica historia de Richard Ramírez, quizás mejor conocido por su apodo, el acosador nocturno, o The Night Stalker. Un nombre que llegaría a infundir miedo en los corazones de la gente y dejó una cicatriz permanente en la historia criminal de los Estados Unidos. La historia de Richard comienza el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Nacido en una familia de origen mexicano, era el más joven de 5 hermanos. Richard tuvo una infancia difícil, marcada por abusos y violencia. Su padre, Julián Ramírez, era un hombre severo y disciplinado que a menudo expresaba su frustración a través de la ira. Trabajaba en los ferrocarriles, y su madre, Mercedes Muñoz de Ramírez, era una mujer muy religiosa que trabajaba en una fábrica de botas. Desde una edad temprana, Richard encontró consuelo en su primo mayor, Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam. Sin embargo, su relación estaba lejos de ser saludable. Miguel, quien había presenciado horribles actos de violencia en Vietnam, se los contaba gráficamente a Richard, incluso mostrándole fotografías perturbadoras. Richard se encontraba fascinado por estos relatos y, en lugar de asustarse, desarrolló una mórbida obsesión con la muerte y la violencia. En 1973, cuando tenía 13 años, sus padres decidieron mudarse a Los Ángeles, California, con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero el joven Richard llevaba consigo los demonios de su pasado. Muy pronto comenzó a meterse en problemas legales menores, robando y consumiendo drogas. Sin embargo, estos incidentes eran solo el comienzo de lo que se convertiría en una espiral descendente hacia el horror. A medida que crecía, Richard se adentraba más y más en el mundo de la violencia. La fascinación con la muerte y el ocultismo se intensificaron. Feelings and emotions like anger, hate, lust, and greed. Whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. Inspirado por las enseñanzas de su primo, Ramírez comenzó a idolatrar figuras satánicas y a practicar rituales oscuros. Fue en este ambiente de perversión y terror que Richard comenzó su escalofriante reinado. Pero antes de continuar, gracias por vernos y escucharnos, te voy a pedir por favor que dejes tus comentarios, te suscribas, si aún no lo has hecho, y que nos dejes tu like, para seguir creando contenido cada vez de más calidad. Y por todo ello, gracias, muchísimas gracias. El reinado del terror. Durante el verano de 1984 y hasta 1985, Richard Ramírez desató una luz de terror en el condado de Los Ángeles. Sus crímenes eran feroces y no tenían un patrón claro, lo que hacía extremadamente difícil para la policía anticipar sus movimientos. Utilizaba diversas armas, incluyendo sus manos, cables, cuchillos y pistolas. A veces dejaba escenas del crimen organizadas, otras veces desorganizadas. En ocasiones dibujaba símbolos satánicos en las paredes de las casas de sus víctimas. De noche, Richard acechaba a sus víctimas y entraba en sus hogares. Sus ataques incluían asesinatos, violaciones, torturas y robos. A menudo golpeaba o disparaba a sus víctimas, y en algunos casos las apuñalaba. Solía robar objetos de valor de las viviendas, como joyas y dinero. En varias escenas del crimen, Ramírez dejaba dibujos de pentagramas u otros símbolos relacionados con el satanismo, lo que añadía un elemento de terror psicológico. Llevó a cabo 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos que se conozcan. What kind of a person are you? Kind of person would I describe myself to be? I don't know. Just an ordinary person, but then again, there's Jekyll and Hyde to me. Durante el periodo en el que Richard Ramírez estaba cometiendo sus crímenes, fue acuñado por los medios de comunicación el apodo de El Acosador Nocturno, o The Night Stalker, en 1985.
Los reporteros y periodistas eligieron ese apodo debido a la naturaleza nocturna de sus ataques y la extrema violencia con la que los cometía en el área de Los Ángeles. El verdadero nombre de El Acosador Nocturno, o The Night Stalker, no era conocido por el público en general antes de que se le acuñara su infame apodo. Durante el periodo de sus crímenes en 1984 y 1985, los medios de comunicación y la policía se referían a él solo por su apodo basándose en la naturaleza de sus abusos nocturnos. Fue solo después de su captura el 31 de agosto de 1985 que su identidad fue revelada al público. El Acosador Nocturno comenzó su serie de crímenes en junio de 1984. Entre sus crímenes más conocidos están: el primer asesinato conocido ocurrió en el hogar de Jenny Vinco, una anciana de 79 años, en Glassell Park, Los Ángeles, a quien violó y estranguló. Fue un crimen brutal que marcó el inicio de su reinado de terror. En marzo de 1985, atacó a una pareja en su hogar, matando al hombre y dejando a la mujer gravemente herida. Este caso fue uno de los primeros en llamar la atención de los medios. En agosto de 1985, en una sola noche, Ramírez cometió 2 asesinatos y varios ataques más, lo que llevó a un aumento significativo de la cobertura mediática y el pánico en la comunidad. Cada vez que atacaba, dejaba un rastro de miedo y pavor. Las víctimas variaban en sexo, edad y etnicidad, lo que incrementaba el desconcierto entre la comunidad. Además, Richard dejaba signos satánicos en las escenas del crimen, lo que sumaba aún más a la atmósfera de terror que envolvía a la ciudad. As far as the crimes they say I committed, I've been convicted of. I still have dreams of everything that has happened, yes. Uno de los aspectos más singulares y siniestros de los crímenes de El Acosador Nocturno, o The Night Stalker, era su modus operandi. Entraba por ventanas abiertas, puertas inseguros, y utilizaba objetos encontrados en las casas de sus víctimas como armas. Su frialdad era aterradora. Durante sus ataques, actuaba con rapidez y brutalidad, y luego se marchaba del lugar, dejando a sus víctimas en un estado de confusión y trauma. Su capacidad para entrar y salir de las escenas del crimen rápidamente contribuía a la dificultad de la policía para capturarlo y aumentaba el miedo entre la comunidad. La policía estaba desesperada por detenerlo, pero las pistas eran escasas. No obstante, un pequeño detalle se convirtió en el primer paso para capturarlo: los fósforos. En múltiples escenas del crimen quedaron fósforos quemados y su patrón de encendido específico. Los detectives encontraron esto repetitivo y comenzaron a rastrear a proveedores y distribuidores de fósforos en la zona. El nerviosismo de la población era tal que la histeria colectiva empezó a desatarse. Se retenían sospechosos con ligeras semejanzas, casas reforzaban sus cerraduras, y cualquier ruido en la noche se convertía en una amenaza. Richard Ramírez se hospedó en el infame Hotel Cecil en Los Ángeles, California, durante la época en que cometió muchos de sus crímenes en 1984 y 1985. El Hotel Cecil tiene una larga historia de eventos trágicos y personajes siniestros, lo que solo añadió a la leyenda oscura y reinado de terror de Ramírez más morbo entre los habitantes de Los Ángeles durante el juicio. Durante su estancia en el hotel, Ramírez regresaba después de cometer sus crímenes, a menudo cubierto de sangre. Se dice que caminaba por los pasillos del hotel en ropa interior ensangrentada, lo que refleja la atmósfera de decadencia y falta de control en el lugar. Les dejo un enlace a videos relacionados con el Hotel Cecil y su misteriosa historia. No hay registros específicos de denuncias de violaciones u otros crímenes cometidos por Richard Ramírez dentro del Hotel Cecil. Sin embargo, se sabe que utilizó el hotel como su base de operaciones durante el tiempo en que cometió muchos de sus crímenes en Los Ángeles. El 31 de agosto de 1985, Richard Ramírez fue capturado en Los Ángeles, California, en un evento que fue tanto dramático como fortuito. Después de que su rostro fuera identificado y difundido por la policía a través de los medios de comunicación, Ramírez se dio cuenta de que estaba siendo buscado intensamente. Esa mañana, Ramírez regresaba a Los Ángeles desde Tucson, Arizona, donde había visitado a su hermano. Al llegar a la estación de autobuses de Los Ángeles, Ramírez notó que había una fuerte presencia policial y que su rostro estaba en las portadas de los periódicos. Intentó mantenerse desapercibido, pero su apariencia y comportamiento nervioso llamaron la atención.
Ramírez decidió huir y se dirigió a un barrio hispano en el este de Los Ángeles. Allí, intentó robar un coche, pero fue reconocido por un grupo de residentes locales. Uno de ellos, Faustino Piñón, lo identificó y alertó a los demás. Ramírez intentó escapar corriendo, pero los residentes, hartos del terror que había sembrado, lo persiguieron. La persecución fue intensa y Ramírez fue golpeado repetidamente por los residentes mientras intentaba escapar. Finalmente, fue acorralado y sometido por un grupo de ciudadanos valientes, quienes lo retuvieron hasta que llegó la policía. Los oficiales lo arrestaron y lo llevaron a la comisaría, donde fue identificado formalmente como el acosador nocturno. La captura de Richard Ramírez fue un momento de alivio para la comunidad de Los Ángeles, que había vivido bajo el miedo constante de sus ataques. Su arresto marcó el fin de su reinado de terror y el inicio de un largo proceso judicial que culminaría en su condena. Después de su captura el 31 de agosto de 1985, Richard Ramírez fue llevado a la comisaría de Hollenbeck en Los Ángeles. Su arresto marcó el inicio de un largo y mediático proceso judicial. Los residentes de Los Ángeles y toda la nación sintieron un gran alivio al saber que el infame, el acosador nocturno, había sido finalmente detenido. Ramírez fue objeto de una extensa cobertura mediática, ya que su caso había capturado la atención de toda la nación debido a su brutalidad y el terror generalizado que causó. Durante el juicio, que comenzó en julio de 1988, se presentaron pruebas contundentes, incluidas huellas dactilares y testimonios de sobrevivientes. Okay, go ahead. Next In my question. talks with you, you gave me the formula for the serial kill. Yes, I believe a serial killer comes about by circumstances, and it's like a recipe. Poverty, drugs, child abuse, a few other things that I can't recall right now, but I believe that these things, contribute to a person's frustration and anger, and at some point in life, he explodes. Ramírez mostraba una actitud desafiante y arrogante en la corte, a menudo dibujando símbolos satánicos en sus manos y exhibiendo un comportamiento perturbador. Uno de los momentos más notorios fue cuando, durante su juicio, levantó una mano con un símbolo satánico dibujado en la palma y gritó, «Hal Satán». El juicio duró más de 4 años. Comenzó con la selección del jurado en julio de 1988 y terminó con su sentencia de muerte en noviembre de 1989. Fue sentenciado a la pena de muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Permaneció allí más de 23 años hasta su muerte el 7 de junio de 2013, debido a complicaciones de linfoma.